¿Qué pasa, chicos, chicas? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast para Sigue Remando. Ya cuarta, quinta edición, ¿no? Por ahí Ya va. parece que vamos cogiendo ahí más rodaje todavía. Y hoy vamos a tratar un tema realmente interesante. Vamos a hablar del conformismo un poco a nivel general, un conformismo generalizado que vemos en la sociedad, pero en concreto nos gustaría tratar lo que es la gordofobia, el body positive, todo este conformismo, pero enfocado hacia el área de la salud. Eso es. Al final vamos a tratar el conformismo desde una visión global, el cómo yo creo que ese conformismo hace que muchos aspectos de la sociedad vayan en decadencia y concretamente también queremos profundizar en el tema del body positive y la gordofobia, que no deja de ser otro ámbito en el que el conformismo a día de hoy predomina y que realmente acarrea unas consecuencias muy negativas. Eso es, también hay que decir que hoy estamos en un ambiente totalmente diferente. Bastante. Y es que próximamente vamos a grabar en diferentes ambientes, porque al final la biblioteca está bien, pero joder, cambiar un poco así de aires, incluso estar en contacto con la naturaleza también nos va a hacer fluir un poco más y que no sea todo tan ahí concentrado. Y nada, vamos a empezar un poquito hablando de lo que sería la aceptación, que parece que a día de hoy todo vale. O sea, absolutamente todo hay que aceptarlo en otra persona y casi si le dices que tiene que cambiar pues para que vaya mejor, parece que es algo, una ofensa en vez de un tender la mano. Eso es. Yo creo que en los últimos años se está creando un muy mal hábito, ya no a nivel personal, sino a nivel sociedad, de lo que tú has dicho. Realmente ver un fallo, algo que desde siempre se puede entender como que es un fallo, que está mal hecho, y que no puedes decirlo por miedo a que esa persona se ofenda, por miedo a que sea una minoría que se sienta ofendida y atacada por tu opinión, que puede estar basada en el simple sentido común y no va con intención de hacer daño. Total. Y como es toda una rueda que está girando muy a favor de ese conformismo. Sí. Realmente hay que diferenciar lo que es una ofensa de lo que no lo es. O sea, si yo, por ejemplo, te digo, tío, tienes que cambiar porque eres de X manera, y no te lo argumento, pues sí que es verdad que puede ser una ofensa. Sin embargo, si yo te digo, oye, yo, bajo mi punto de vista y por lo que he observado, sé que si tomases estas direcciones o siguieras estas directrices, tu vida podría ser un poco mejor en este ámbito por lo menos. Entonces, para mí, donde radica la principal diferencia es el cómo se gestiona esa ayuda, porque realmente no hay ninguna ayuda que sea negativa si realmente tienes un fin noble, por así decirlo. Pero ¿cuál es el problema? Que a día de hoy parece que todo tipo de ayuda es ofensa porque no estamos respetando la naturaleza de esa persona, cuando realmente, ¿cuál es la naturaleza de una persona? Porque para mí, sinceramente, es vivir acorde a lo que tú piensas y sientes y luego mantener un estilo de vida saludable para poder vivir el máximo años posible. Entonces, digamos que partiendo de estas dos premisas, todo lo que sea intentar ayudar a los demás es algo positivo y de buena fe. Al final, lo que creo que estamos viviendo es un punto en el que tenemos la piel excesivamente fina, todo nos duele. Es verdad que si algo va emitido con maldad, pues es lógico y normal que te pueda doler, pero normalmente cuando algo que te lanzan, una opinión, un comentario, una crítica, te duele, muy probablemente es porque te sientas identificado con esa figura que están representando en su crítica. Es decir, sientas que de alguna forma esa persona tiene razón. Eso es. Y puedes aceptarlo y tratar de trabajar en esa línea, o ofenderte y crear un movimiento o un pensamiento de que la gente está en tu contra y bajo tu adjetivo después acabar poniendo la palabra fobia, que es lo que vemos últimamente de forma frecuente. De hecho, a mí me gustaría compartir un pensamiento que tengo y creo que es bastante útil, y es que al final las personas realmente cambiamos cuando sentimos un dolor suficiente. Conclusión, a mí me gusta hacerme sentir ese dolor. Sé que a lo mejor hay algunas personas que sienten que no es tan necesario sentir ese dolor para cambiar, pero yo creo que si realmente tienes algo que te impulsa realmente a ser mejor, es mejor que hacer una transición más paulatina. Sin embargo, si tú llegas a un punto del suficiente dolor, va a ser mucho más fácil ese cambio porque vas a sentir que no te queda otra opción. Sé que esto depende mucho al final de qué persona reciba este comentario o esta opinión, pero sí que siento que muchas veces lo que nos falta es contundencia con nosotros mismos a la hora de hablarnos. Es decir, de contarnos verdad, de contarnos cuál es la realidad sobre un determinado asunto. Entonces, por ello pasa para mí por dos caminos, que el primero es contarnos verdad a nosotros mismos y luego identificar qué persona, por mucho que nos hable de mejor o peor manera, o sea, entender la naturaleza de ese comentario. Entonces, digamos que una vez entendidas esas dos partes, es como la combinación perfecta para generar ese dolor en nosotros mismos para hacer ese cambio.
Al final es aceptar o contarse verdad a uno mismo y aceptar la verdad que te cuentan otros. Claro. Normalmente no queremos o la gente no quiere escuchar aquello que le resulta incómodo, pero en el fondo ahí es donde está la clave. Eso es. Tú saber diferenciar cuándo es una crítica constructiva de cuándo no. Si va simplemente a hacer daño, saber apartarlo. Eso es una habilidad que uno tiene que desarrollar. Pero tú te tienes que contar esa verdad y decir, vale, pues esto lo estoy haciendo mal, o esta persona me está comentando este defecto, por llamarlo de alguna forma, porque quiere que lo solucione. Yo si tengo un amigo que el tío se está echando a perder porque no deja de fumar, no deja de beber, se está poniendo como una bola, lo normal es que yo como amigo, al que quiero, le diga, tío, ¿qué estás haciendo? Total. Un toque de atención. ¿Qué pasa? Que hoy en día ese toque de atención la gente lo ve como una navaja al cuello, que me quiere hacer daño. No, 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 no. Se te están diciendo las cosas como son y se te está intentando guiar por la línea que tú en el fondo sabes que tienes que seguir, Es eso. pero te molesta. Claro, es que realmente si entendiésemos que la finalidad de una crítica es evitar una consecuencia peor, ahí entenderíamos la importancia de esa crítica. Porque realmente alguien que te quiere, alguien que te tiene cierto aprecio, lo que va a querer es evitar un fin peor para ti. Entonces todo pasa por entender cuáles son las consecuencias a largo plazo de esa acción que estoy llevando a cabo en este preciso momento. Yo creo que todo pasa por ahí. Y ahora ya podríamos entrar un poco más en materia con lo que sería la gordofobia, que no queremos hablar solamente de la gordofobia como la gente rechaza a la gente que es gorda. No, también queríamos hablar de lo que es la flacofobia, que de verdad que hay mucha gente que rechaza a las personas que son extremadamente delgadas, o incluso la fuertefobia, por así decirlo. Sí. Porque al final todo lo que es cierto rechazo tenemos que entender que no está bien, pero también tenemos que entender que cuando hay algo que podemos cambiar de otra persona para bien, hay que hacer ese intento. Por lo menos intentarlo. Luego ya está en la mano de cada uno el querer tomar esa decisión. Evidentemente no vas a obrar tú por él, claro, pero sí que está en nuestra mano el hecho de no normalizar ciertas cosas que realmente te van a conllevar a un fin peor. Ahí la palabra normalizar es donde yo creo que está el auténtico problema. Y es que hemos perdido la noción o la diferencia que hay entre la palabra aceptación y la palabra normalización. Es decir, yo puedo ver, nos estamos enfocando un poco en el aspecto físico, pero en cualquier otro ámbito. Yo puedo ver algo que dices, vale, pues esto no creo que sea lo correcto. Puedo aceptar que tú lo hagas o que estés en esta situación mientras te propones cambiarla. Puedo aceptarlo, y es que es necesario aceptarlo. Lo que no puedo hacer es normalizarlo y promoverlo, que es lo que yo creo que últimamente se está haciendo. Es esa aceptación, esa comodidad excesiva, ese sobar el lomo a la gente, no, así está bien, así está bien, así está bien. Lo único que hacen es debilitar a las personas, porque una persona con obesidad, con poca seguridad en sí misma, tiene una autoestima bajísima. Y si yo promuevo que la gente alcance ese punto y que no sienta necesidad de escapar de ese punto, lo que promuevo es una sociedad completa de gente dócil. Claro. Entonces, es que has tocado un punto muy importante, y es que yo imagino que la mayoría de personas que a lo mejor tienen obesidad, tal, tienen ciertos complejos, como es algo normal. Pero ¿cuál es el problema de normalizar eso? Es que jamás se va a corregir esa incomodidad que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque tú, con aceptación, digamos que puedes lidiar un tiempo, pero vas a seguir, o sea, no vas a cambiar la causa, no vas a atacar esa raíz del problema. Entonces, la consecuencia final es que solamente vas a parchear, porque en cierto momento vas a sentir tranquilidad, porque bueno, se te acepta más, pero si tú no te aceptas a ti mismo, ¿de qué te sirve que los demás te acepten cuando sabes que en el fondo también la gente sabe que lo que estás haciendo no está bien? Eso es. Y al final lo que se está forzando, o sea, no se puede ir contra la naturaleza ni contra la verdad, porque al final se impone sola. Lo que se está intentando es ese punto homeostático de equilibrio, trasladarlo al punto, por ejemplo, en cuanto al físico, insisto, de obesidad. Es como, vale, esto está bien, esto es normal, normalizarlo, promoverlo, la homeostasis, el equilibrio está aquí. Yo puedo imponer eso el tiempo que quiera, pero la verdad se acaba imponiendo y la verdad está dentro de la cabeza de las personas. El discurso oficial puede ir a favor de mi situación, pero yo en el fondo, solo en mi habitación, subiendo unas escaleras y asfixiándome, no ser capaz de correr 100 metros, no ser capaz de hacer deporte, yo en solitario en mi cabeza sé que eso no está bien. Y no quiero, en el fondo, que me soben el lomo, porque sobarme el lomo lo que va a hacer es que no sienta la incomodidad necesaria para cambiar ese ambiente. Y esto es muy importante porque no quiero promover, ni muchísimo menos, y ya hablando sinceramente, le partiría la cara a cualquiera que fuera a atacar y hacer daño con comentarios hacia gente que se encuentra en esa situación, sí, porque ahí es donde hay otro problema. O sea, eso es la auténtica gordofobia. Pero cuando alguien intenta decirte,
mira, por ese camino quizá encuentras mejores resultados. Eso no es gordofobia, es alguien que realmente está preocupado por ti. Y realmente a la persona que se encuentra en esa situación hay que darle comprensión, actuar de guía si tienes la capacidad de ser ese guía y trabajar su motivación para cambiar su situación. Eso es muy necesario. Al final no es ni un extremo ni el otro. Es muy necesario llegar y hacerle llegar a la conclusión a esa persona de que tiene que aceptarse mientras trabaja por mejorar. Sí. Aquí también quería hablar, porque hemos estado antes desayunando un rato y hemos mirado estadísticas que hay, y esto ha salido en El País, o sea, que no nos lo estamos inventando. Dice que la mitad de los adultos y un tercio de los niños tienen exceso de peso. Y esta noticia se entiende mucho mejor si lees un estudio que se hizo en el que se prevé que en 2035 el 37% de la población española tendrá obesidad. ¿Qué quiere decir? Que ese exceso de peso se va a convertir a largo plazo en obesidad. Y un exceso de peso no es una enfermedad, pero una obesidad, o sea, ser obeso sí que es una enfermedad. Conclusión, si no atajamos a tiempo lo que ahora mismo tenemos como algo poco normal o algo que no es natural, se va a convertir en una enfermedad. Y una enfermedad sí que te va a atacar a la salud y te va a conllevar inevitablemente a que vivas menos años o que esos años que vivas sean de peor calidad. Entonces, estamos hablando de algo que va más allá del cómo te sientes tú o de que te acepten o no. Va más allá de que cómo vas a vivir esos años de vida que te quedan. Que es algo realmente importante. Ya no es que me acepten los demás o que yo sea así. No, es que vas a vivir menos y peor. Joder, o sea, es que ¿qué motivo de peso quieres más para cambiar? Entonces me refiero, yo creo que estos datos, o sea, no es tanto que yo te diga, tienes que cambiar. Porque tú a lo mejor dices, ¿por qué me dices este gilipollas que tengo que cambiar? Yo no te digo que te tengas que cambiar, yo simplemente te estoy diciendo lo que arrojan los estudios. Y los estudios dicen que un 40% de España, de la población española, va a ser obesa. Es que es más grave de lo que parece. Entonces me refiero, yo no lo estoy diciendo para que la gente cambie, yo lo estoy diciendo para que la gente entienda lo que va a haber y si ellos están dispuestos a hacer ese cambio. Que a lo mejor hay gente que le parece bien y les duele menos el hecho de no cambiar que el convertirse en eso, pero que sepan que esa va a ser la consecuencia. Y luego, y ahora se puede hablar, pero luego ya cuando estamos de lleno en la enfermedad, es más chungo. Es más complicado. Y me parece muy clave lo que acabas de describir, porque muchas veces cuando alguien escucha este tipo de opiniones se piensa, de nuevo, que se le está atacando y que se les está menospreciando desde el punto de vista estético. La obesidad, donde menos importancia tienes en el punto estético, donde menos importancia. Es verdad que va a favorecer que tú estéticamente te das mejor, que tengas una mejor autoestima y facilites que arranque un círculo en el que mejor autoestima, mayor desempeño, que te sientas mejor físicamente, pero lo estético es lo menos importante, es una enfermedad metabólica. Sí, pero es que también olvidamos, yo es que al final yo practico culturismo, yo tengo cierta facilidad para entrenar, sé que es algo complicado, pero yo no podría explicar a una persona cuáles son todos los beneficios que conlleva el tener un buen físico, más allá de estar saludable, porque el hecho de tener mejor autoestima, el hecho de cómo te comunicas con los demás, el hecho de cómo te percibes tú, o sea, la imagen que das a los demás. O sea, esto lo hablábamos antes, o sea, no es lo mismo una persona que entra a una cafetería, por ejemplo, y pues va con el pecho hacia afuera, que va con la mirada al frente, o una persona que va con la chepa, con una tripa así hasta abajo y mirando al suelo. Sí, y encerrado en sí mismo. Y encerrado en sí mismo. O sea, me refiero, se nota la persona que tiene esa confianza y la que no. Y esa confianza, más allá de lo que puedas transmitir a los demás, que eso, pues bueno, me puede importar más o menos, es la confianza que tú te transmites a ti mismo que tienes para llevar a cabo una acción. Entonces me refiero, si tú vas a hacer algo complicado, por así decirlo, no es lo mismo que tú vayas con una confianza plena en ti, a que vayas con una poca confianza o una escasa confianza. Es que es muy diferente, por eso digo que ya va más allá de la estética, es el cómo te hace sentir esa estética a ti. Es que es algo más profundo que el tener abdominales, es a donde quiero ir. Va mucho más allá. Efectivamente. Y luego también tenemos que hablar un poco de lo que sería la fuertefobia, porque es verdad que hay mucha gente que está en contra de que la gente esté muy fuerte. Y yo, en cierto modo, también, porque creo que, igual que no hay que estar obeso, tampoco creo que sea necesario estar excesivamente fuerte. O sea, creo que ambos extremos siempre están, o sea, son muy desorbitados, o sea, no tienen mucho sentido para lo que es el día a día cotidiano. No son funcionales. Efectivamente, pero también tenemos que entender que si tú haces una comparación absoluta, es mejor cuidarse demasiado que el estar obeso. Me refiero, y cuando digo estar fuerte, significa estar fuerte, no significa estar todo el día obsesionado con, o sea, y que te prive hacer tu día a día, porque eso estaríamos hablando de otro tipo de obsesión. Eso es. Entonces ya no merecería la pena.
Yo hablo el hecho de simplemente tener ciertos hábitos, el cuidarse, a lo mejor el desayunar como una persona pues, Normal. que no desayune pues, Claro. cereales, bacon o cosas así, ¿sabes? O sea, que sea todo como muy grasoso, tal. O sea, la gente sabe que es lo que no tiene que hacer, pero se hace. Entonces me refiero, ni un extremo ni otro. Claro. Y fíjate, has dicho una frase o un par de palabras que yo lo escucho mucho y que yo cada vez que lo escucho digo, es que no lo pillo, tío. O sea, sé a a lo que te quiero referir, pero dices, cuidarse demasiado o cuidarse en exceso. ¿Qué significa eso? Quiero decir, ¿realmente tiene sentido el conjunto de palabras de cuidarse demasiado? O sea, ¿desde cuándo hay un demasiado en el hecho de cuidarse? Es verdad que si llegamos a un punto en el que deja de promoverse la salud, ya no estás cuidándote. Es decir, no estás cuidándote demasiado. Te has pasado de rodada. El cuidarse demasiado para mí es una expresión que no tiene sentido, que se aplica muchísimo y normalmente es como un escudo que ejerce la gente que, con muy malos hábitos cuando tú tratas de promover unos buenos hábitos. Es que te cuidas demasiado, es que... No. Y creo que es muy importante también hilarlo esto al concepto de fuertefobia que has dicho, y es que, no sé si a ti, pero a mí me ha pasado alguna vez, yo no he pedido opinión a nadie nunca sobre mi aspecto físico, pero sin pedirla la he recibido. Y he recibido en más de una ocasión expresiones de... Y vengo a decir aquí que al lado tuyo de mucha gente no soy nada, quiero decir en cuanto a desarrollo muscular. Pero el qué asco, a mí es que tan fuertes no me gustan, pero ¿quién cojones te ha preguntado? O sea, quiero decir, yo no veo a una persona con obesidad y le digo, qué asco, es que a mí tan gordos no me gustan, ¿sabes? Si yo digo esa frase, enseguida tengo a un grupo social en contra mía que me va a intentar cancelar por todos los lados. Cuando una persona que está alineada físicamente con su desarrollo mental y tiene ese desarrollo físico y se encuentra tan bien físicamente, este tipo de comentarios de qué asco, es que a mí tan fuerte no me gustan, lo primero es que dices, desde el otro lado de la moneda, esto sería una locura, no lo dirías ni yo ni nadie, pero tengo la tranquilidad de, me la pela, ¿sabes? Porque yo sí que estoy orgulloso de ese trabajo que estoy haciendo, es decir, va implícito en mí tener esa seguridad, porque es esa seguridad y esa responsabilidad en mí mismo la que me hace ir al gimnasio, la que me hace controlar lo que como, lo que no como, lo que me muevo, lo que no me muevo, y no me hace adoptar la postura de víctima. Quiero decir, ahí es donde está el problema. Esos comentarios están mal, se hagan a un sector o a otro, pero uno de ellos se victimiza y el otro no. ¿Por qué se victimiza? Porque en el fondo sabe que esos comentarios tienen razón. La persona a la que le están diciendo es que a mí tan fuertes no me gustan, a lo mejor por dentro estoy pensando, estoy fuerte, o sea, estoy haciendo el trabajo bien. No me victimizo, porque sé que yo estoy cumpliendo. Totalmente, sí. Es un punto que deberíamos pensarlo. O sea, esto ya es un ejercicio personal, pero deberíamos entender que muchas veces se critica el trabajo de otra persona para justificar la falta de trabajo de la otra. Entonces yo creo que esto es mejor dejarlo en el aire y que cada uno pues entienda si realmente merece la pena criticar a alguien que trabaja en exceso o no. Pero desde luego que el no trabajar, para mi gusto, sí que es criticable. Es bastante peor. Pero esto ya va en gusto. Entonces un poco a donde quiera llegar con todo esto, pues es básicamente que los beneficios estéticos son vitales. Para mí son imprescindibles en una persona. Sin embargo, los que son a nivel de salud son aún más importantes, sobre todo porque a corto plazo no se pueden apreciar, pero a largo plazo sí. Y siempre solemos rechazar un poco lo que es el largo plazo, porque nos centramos mucho en los beneficios que nos genera el trabajar para mañana. Pero nos olvidamos que los verdaderos retornos de la vida están cuando actúas pensando en el largo plazo. Conclusión, al final, hacer un entrenamiento de fuerza, salir a correr, salir a andar tus 10.000 pasos al día, todo este tipo de acciones lo que van a conllevar pues es a que tengas menor riesgo de diabetes, a que tengas una mayor masa muscular, prevenir la osteoporosis, que al final te puedas enfrentar de una mejor manera a cualquier tipo de enfermedad, que al final lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia. Todo este tipo de cosas lo hemos visto, pero seguimos sin ser conscientes, porque parece que hasta que no nos pasa a nosotros y pasamos por una etapa jodida, pues no queremos cambiar. Incluso muchas personas, yo me incluyo, pasamos por una etapa complicada y a veces generamos mucha resistencia, muchas fricciones a cierto cambio. Y es que eso no lo entiendo, o sea, yo cada vez intento ser más consciente de esas cosas, pero dices, ¿por qué? Si ya he pasado por esto y me ha generado cierto dolor, no lo cambio. Y esto lo estamos viendo constantemente con este tipo de personas que ya le tienen un pequeño aviso, porque al final, como se suele decir, que la vida no te da una hostia así de golpe, sino que primero te susurra, luego te habla y luego grita, ¿sabes? Entonces,
joder, pues ya cuando tienes ahí un susurro, pues deberías empezar a actuar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esperamos al grito y ya queremos actuar y ya es demasiado tarde. Hasta que no nos duele lo suficientemente intenso, no tomamos acción en nada de lo que hacemos. Efectivamente. Y al final, a largo plazo, lo que vamos a ver son resultados como esos. Que con pequeñas acciones en tu día a día consigas lograr ralentizar tu reloj biológico. Que alcances cierta edad, pero tu cuerpo sea el de una persona bastante más joven. Y eso, dices, bueno, me lo puedes estar vendiendo de una manera medianamente atractiva. Pues basta simplemente con pensar en el hecho de que el día de mañana no dependas de otra tercera persona para limpiarte el culo o para coger algo de un estante en la cocina. Y eso, créeme, que va a marcar la diferencia. Además, luego también está muy relacionado esa actividad deportiva con temas como los que hemos tratado, como la depresión. Está demostrado que, aparte de todos los beneficios que has nombrado tú, el desarrollo deportivo de una persona favorece unos mayores niveles en el cuerpo de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado cerebral, que se ha estudiado que en personas depresivas y con otros trastornos mentales se encuentran en unas cantidades mucho más bajas de lo que deberían estar. Es un factor que promueve el crecimiento y desarrollo neuronal y la adaptación a situaciones nuevas. Entonces, realmente hay una metáfora muy buena sobre un perro y el dolor que es necesario infligirle para que ese perro, en ese caso, sea capaz de generar un cambio, y es aplicable a esto que estábamos hablando. Resulta que nos lo están vendiendo, sabemos que es beneficioso para nosotros, pero hasta que no nos mete un hostío en la vida no nos ponemos a cambiarlo. Total. Yo siempre voy a poner el ejemplo de una persona muy cercana a mí, que lleva fumando aproximadamente 50 años, una locura, y el médico le dijo, si sigues fumando te vas a morir de aquí a un año. Y esta persona a lo largo de esos 50 años había tenido pues, varios intentos de querer dejar de fumar, y como nunca había dolido lo suficiente, nunca lo había dejado. Sin embargo, el hecho de sentir que alguien te diga que te vas a morir ya de una vez por todas, hizo que de un día para otro dejase de fumar, pero de un día para otro. Conclusión, muchas veces no es que seamos débiles, es que no nos ponemos en un contexto o no nos contamos la suficiente verdad de lo vital que es entender que tenemos que cambiar. Entonces eso me parece que es, pero súper fundamental. Y esto me gustaría enlazarlo con el último concepto que queríamos tocar, y es la frase de tener la mente demasiado abierta te la está destrozando. Sí. Esto va un poco hilado a todo lo que venimos hablando hasta ahora y cómo a nivel sociedad a día de hoy se está promoviendo mucho el que todo vale. Lo hemos comentado en el aspecto físico con el body positive, la gordofobia, ese conformismo a nivel físico, pero ese todo vale en todos los ambientes al final hace que la gente esté completamente perdida. ¿Qué otros ambientes? Pues igual que ¿estás gordo? Perfecto, no pasa nada, tío, tienes que estar bien, perfecto, quédate así, no pasa nada. ¿Eres fiel? Está bien. ¿Eres infiel? Está bien también. Se le pone a todo un nombre bonito, se empaqueta y se vende a la sociedad. Y la gente, en principio, lo compra porque es muy cómodo, pero a largo plazo genera incomodidad y la gente lo va a acabar rechazando. ¿Por qué? Porque estallamos de mierda. Y para eso otra metáfora, que es, pues igual que tu mente, si está todo el día abierta y le entra todo, pues se acaba destrozando. Pues si tú tienes la puerta de tu casa, por ejemplo, abierta, y a mí me dejas que meta todo lo que yo quiera, lo que va a acabar pasando es que tu casa rebose de mierda. Por la chimenea, por las ventanas, por el váter, por todo. Va a rebosar la mierda. Porque estará entrando mucha cosa buena, pero también mucha cosa mala. Y se ha promovido mucho esa mentalidad abierta estos últimos años, cosa con la que estoy de acuerdo, pero hay que ponerle un límite. Y es importante que uno mismo desarrolle la capacidad crítica para fijar unos límites, desarrollar un criterio propio, unos principios, unos valores inamovibles que tú digas, estos son. Sometido siempre a crítica constructiva tuya y de las personas que te aprecian, porque quizá puedes estar equivocado en algo, pero no puede entrar en tu cabeza cualquier cosa que se vende a nivel sociedad, porque entonces no sabes lo que está bien y lo que está mal, no sabes en qué línea actuar y no sabes fijarte un objetivo. Conclusión, estás perdido y se generan pues, ansiedades, depresiones, trastornos mentales como lo que estamos viendo a día de hoy, en esa cantidad tan exagerada. Total. Al final yo lo que veo con la información, que a día de hoy hay una sobreinformación brutal, es que nuestra mente entra a todo, o sea, llega a todo, pero luego tenemos que tener un colador que filtre esa información y que sepamos lo que es importante de lo no importante y luego de lo que realmente concuerda con nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque a día de hoy tenemos un problema y es que compramos paquetes de pensamiento. Es decir, tú votas a un partido político X y estás comprando
20 ideas, todas así, en orden. Y es como, bueno, realmente, porque yo sea más afín a X partido, tengo que estar conforme con todo. La respuesta es que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ya entrando en un punto en el que ya estamos perdiendo el sentido crítico porque ya nos sentimos tan dentro de un grupo que ya piensa por nosotros, por así decirlo. Entonces, digamos que ese es el tener la mente abierta, demasiado abierta. Eso es. Cuando lo que tenemos que hacer es tener la mente como la tengamos que tener, pero filtrando lo que es necesario para nosotros. Para mí esto es súper importante y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un punto de la historia en el que ya las guerras, por así decirlo, no se hacen con armas, que también, pero se hacen con la información, con lo que te meten en tu cabeza, con el cómo quieres que pienses, con cómo pierdes el tiempo en determinadas aplicaciones. O sea, tenemos que valorar que la información es poder y nos empodera saber qué información nos conviene y cuál no, escuchar. Entonces el mensaje que quiero transmitir aquí es que tengamos sentido crítico, que nos contemos realmente verdad sobre la situación de nuestra vida en cada momento y que si realmente consideramos que estamos equivocados, que estamos a tiempo de cambiar, que cambiar es de sabios, tío, o sea, rectificar es de sabios, por así decirlo. Y también hay una frase que a mí me gustó mucho escuchar y que decía, jamás moriría por mis ideales porque podría estar equivocado. Y yo sé que hace unos años pensaba muy diferente y decía, pues yo soy así, así y así. Iría a muerte con todo. Pero yo a día de hoy, según voy leyendo y me voy informando, siento que cada vez estaba más equivocado. Entonces, igual que antes estaba equivocado, sé que a día de hoy puedo estar equivocado. Por eso hablo con cierta contundencia con lo que pienso, pero sé que mañana podría pensar diferente porque estoy evolucionando. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que siempre tenemos que mirar, o sea, juzgar con una visión muy crítica, pero estar abiertos al cambio, porque estar abierto al cambio es lo que te proporciona el poder llegar a convertirte en una mejor versión. Y todo esto creo que va más allá. O sea, hemos hablado de gordofobia, de tal, sí, son muchas cosas que a lo mejor a día de hoy chocan con muchas personalidades, con muchos pensamientos, pero realmente a donde queremos ir, que es la finalidad de esta charla, es que, joder, que si realmente algo que te está haciendo mal de verdad, coño, cambia, que ¿qué te cuesta? Si no puedes hacerlo tú solo, pide ayuda. La gente es buena, la gente por norma general siempre te va a querer ayudar, te va a tender esa mano, pero tenemos que pasar por contarnos verdad de las cosas. Y es difícil porque, joder, reconocer que estamos equivocados es doloroso. Yo el primero, tú también, o sea, lo hemos hablado antes, que, joder, decirnos las cosas a la cara duelen, pero es que es el único paso por el que vamos a poder cambiar, para generar ese dolor y que nos haga movernos. Y ese es el punto medio, yo creo que con esto podríamos acabar. El punto medio, esa virtud, ese equilibrio que tiende a... La perfección nunca se va a alcanzar, pero al final todo se acerca un poco a esa virtud, ¿no? A ese punto medio, que es ni pensar que yo tengo la razón absoluta, ni el otro extremo de la mente ultra mega abierta, tú me vendes esta idea, te la compro, esta te la compro, te la compro, te la compro, total, no tengo ninguna, tengo todas y ninguna a la vez. El término medio es eso, es desarrollar un espíritu crítico que me permita filtrar o cribar que entra y que no, dedicándole tiempo. Es decir, tengo una estructura rígida sometida a crítica, sometida a seguramente falle en algo y adoptaré algo después de analizarlo. Claro, y entender que al final lo bonito, en el fondo, es sentir que estás equivocado. Porque, joder, es que ese es el único símbolo de evolución que tienes. O sea, si siempre piensas como estabas pensando ayer, significa que no has tenido evolución. Tienes que cambiar ese pensamiento. Ese pensamiento se genera en base a escuchar a otras personas que saben más, a escuchar otras opiniones, estés a favor o en contra, pero que al final te hagan replantearte si estás yendo por el camino adecuado o no. Pero me refiero, tenemos que apreciar lo bonito que es el cambiar a mejor. Así que nada, yo creo que aquí se podría quedar. Buena conclusión. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho. Que al principio lo queríamos hacer un poco más polémico, por así decirlo, con el tema de la gordofobia y todo esto, pero realmente esta era la conclusión que queríamos sacar. Entonces yo creo que ha podido quedar claro cuál era nuestra idea, y si alguien le ha ayudado a por lo menos replantearse alguna cosa. Eso es, sobre todo el que no se va en contra de nadie, simplemente tratamos de promover el espíritu crítico. Podría ese conjunto de palabras resumir este podcast y cualquier otro de los que subamos y compartamos, porque solo buscamos eso. Es como, no estoy en tu contra ni busco que tú estés en mi contra. Simplemente tú, en la soledad de tu cuarto, cuando estés solo, sabes que independientemente del discurso a nivel social que haya en ese momento, sabes lo que te incomoda y lo que no te incomoda. Y si estás a gusto contigo mismo o no lo estás. Simplemente trabaja, identifica esa incomodidad si es que la tienes,
y no sientas que el mundo está en tu contra. Ponte en contacto con gente que sientas que te puede ayudar, o simplemente tú haz pequeños gestitos cada día para salir de esa situación de mierda en la que sientes que estás. Pero no compres ese discurso y te des a ti esa sobada de lomo como diciendo, estoy haciendo las cosas mal, pero está bien hacerlo todo mal. Total. Y hasta aquí era... Esperemos que os haya gustado muchísimo. Eso es. Adiós.